Saben ustedes que el Instituto Nacional de Estadística es una referencia para nosotros a la cual acudimos con cierta continuidad para tratar de saber en base a números realidades de nuestro país. Al cambiar el gobierno también han cambiado las autoridades y ahora el nuevo responsable es Marcelo Bisoño, con quien a partir de este momento queremos comenzar nuestro primer encuentro, nuestro primer diálogo, que esperemos sea justamente el primero de otros interesantes que podamos tener. Bienvenido, Marcelo, buen día, gracias por su tiempo, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. ¿Qué podemos saber de Marcelo Bisoño? Leí por allí en búsqueda que ustedes estaban en el exterior, ¿eso sí? Perdón, la comunicación se está cortando. ¿De vuelta? Bien, bien. No, le decía que leí en búsqueda que usted estaba radicado en el exterior, ¿puede ser? Sí, desde el año 89 hasta hace 15 días viví en Estados Unidos, la mayoría del tiempo en Washington, D.C. ¿Y allí qué experiencia tuvo? Bueno, muy buena, trabajé tuve la oportunidad de trabajar para el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y después para el Banco Mundial, como empleado en ambos casos. Y después, cuando Danilo Astori asume en el año 2005 como ministro de Economía, él, que había sido mi profesor, me invitó yo estaba en el Banco Mundial, me invitó a representar al gobierno en el directorio del Banco Mundial. O sea que dejé de ser staff del Banco Mundial y pasé a representar al gobierno uruguayo en el directorio del Banco Mundial. Y después, por algunas vicisitudes que suceden en la esfera internacional, eh, dejé el Banco Mundial para ir a representar al gobierno uruguayo en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde me quedé 13 años. Toda esa experiencia, ¿qué le ha significado en lo personal? Un trabajar para el banco como empleado y trabajar en el directorio de ambos bancos es muy enriquecedor. Uno se expone a un montón de vicisitudes, de casos en el área de economía. Y cuando está en el directorio, usted sabe que la economía nunca va aislada de lo político. La conjunción de ambas cosas lo hace muy rico. Una experiencia internacional muy, pero muy enriquecedora para un economista. Digo, yo creo que trabajar en un organismo internacional es una academia de conocimiento para un economista. ¿Y ya estaba en el país cuando le hacen la propuesta para este cargo que ocupa ahora o volvió al país por este cargo que está ocupando ahora? No, volví hace 15 días al país por este cargo que estoy ocupando ahora. La propuesta me la hacen mientras cuando estoy en Washington. ¿Lo toma de sorpresa? Bueno, yo ya había trabajado 15 años para el gobierno, entonces esperaba algún tipo de comunicación y tenía ganas de contribuir con el gobierno uruguayo. Este, entonces no fue una sorpresa absoluta. Es nuevo el área de trabajo porque hacía tiempo que no trabajaba. Había trabajado en estadísticas en el Banco Mundial, pero hacía tiempo que no trabajaba más en temas de finanzas internacionales y todo lo que hace al trabajo de un directorio representando un país. Entonces volver a las estadísticas es un poco reinventarse de vuelta en algo que había hecho en el pasado, pero que no lo había hecho por los últimos 15 años. Un ¿Cómo desafío. encontró, cómo encontró la INE? Es una pregunta compleja porque no se puede contestar en poco tiempo. Primero hay un tema de expectativas, porque yo conocía el INE un poco. Había trabajado desde el Banco Mundial como empleado del Banco Mundial en una consultoría que hicimos para el INE en el año 2005, en 2006. Este, y bueno, encontré un INE que, como todos los INE de la historia del Uruguay, cumple su función con una excelencia en lo técnico, sin ninguna injerencia política en ninguna de las administraciones anteriores, ni por supuesto ni en esta. O sea, un INE limpio técnicamente y respetado. Creo que los periodistas, la academia, todas las instituciones que se conectan con el INE tienen un alto respeto por el INE y creo que eso es justo. Encuentro un INE con limitaciones, con mucho menos gente de la que cuando se hizo la consultoría del Banco Mundial se esperaba. Me acuerdo que cuando se hizo la consultoría del Banco Mundial se proponía pasar de 300 a 500 empleados en el marco de 5 años. Hoy ni siquiera tenemos los 300, tenemos 200. La fuerza laboral del INE se reduce a 200 y pocas personas y la tarea del INE se ha expandido, o sea que estamos
complicados en eso. No se puede hacer más con tanto menos. Pasar de 300 a 200 empleados es muy fuerte para una institución que tiene una responsabilidad muy grande. Y bueno, fruto de esas cosas, algunas de las estadísticas de pobreza que se liberaron hace apenas 10 días vienen con retraso. Tendrían que haber sido hechas mucho antes. Sin lugar a dudas, la pandemia jugó un rol, el censo jugó un rol, pero la carencia de personal jugó un rol también. Y eso es un uso no correcto de los recursos públicos porque es mucho el aporte que hace estas nuevas estadísticas, pero sería mucho más si hubieran llegado hace 4 o 5 años. De hecho, el nuevo gobierno empieza a trabajar sin tener recién contando con estos nuevos datos. Todo el Bien, proceso de preparación no lo hizo, no tenía estos datos. Y los datos son distintos, como usted bien sabe. bien. El hecho de que vivamos en un mundo mucho más tecnológico, ¿no sería lógico pensar también que de repente menos gente podría hacer mayor tipo de tareas? Sí, yo creo que, a ver, no sé si menos gente. El problema es que no se hacen menos tareas, se hacen más tareas. A Yo ver, creo que el cambio tecnológico incide, y yo creo que ha sido usado por la administración anterior en forma positiva. Se introdujo tecnología y se mejoraron la productividad de la gente, sí, está bien, y eso tiene que seguir funcionando. Le debemos al país hacer las mejores estadísticas con los menores costos. Es cierto eso. No justifica la caída actual. O sea, es imposible funcionar con un INE con 200 personas. Es imposible. O sea, hay que reverlo, hay que ajustarlo. Además, en materia de estadística, las cosas se han complicado, ya no es tan fácil, no es como antes, que la gente, al ser encuestada voluntariamente, cedía su tiempo, las tasas de respuesta son menores, hay que trabajar más para conseguir tasas de respuesta similares a las que se tenían antes. Es más trabajoso y además la demanda es mucho más granular, hay muchas encuestas nuevas que el INE es el instituto por excelencia que debería encargarse de ese tipo de encuestas. Y en general lo hace, pero ya estamos empezando a rechazar algunas encuestas. Un ministerio viene y nos plantea algo y dice, no, no, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo con la gente que tenemos, esto es muy complejo. Entonces, bueno, hay una opción. Es cierto que la tecnología nos va a ayudar, nos ha ayudado en el pasado, en los pasados 5 años y antes, y nos va a seguir ayudando a disminuir la carga laboral por encuesta. Pero también se ha complicado, se ha complejizado el proceso de levantar encuestas y por más aumento de productividad que haya, pasar de 300 a 200 empleados no es posible. No es posible. bien. La forma de realizar las encuestas en el tiempo moderno, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿de alguna forma tiene variantes con lo que estábamos acostumbrados? ¿Cambia eso por la nueva tecnología o cambia porque nosotros como sociedad estamos cambiando y necesitamos que nos estudien más? Es una pregunta súper difícil de contestar. No sé si estoy listo para contestarla en este momento. Una de las cosas de las cosas que ha cambiado es que los teléfonos de línea desaparecen. Yo hoy llamo a un celular Claro, 099 y no sé dónde, con la persona con la cual estoy hablando, no sé dónde está geolocalizada. Y claro. antes uno llamaba a un código de área y eso respondía a un espacio geográfico determinado. Eso es un cambio importante. Luego como ya dije, las tasas de respuesta. La gente está menos dispuesta a gastar mucho tiempo por una actividad que es importante, que es obligatoria incluso legalmente, pero que no hay forma de hacer cumplir esa legalidad. O sea, y además tampoco se quiere que el participante esté forzado. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen más desafiante el levantamiento de encuestas. Hay que ir a los lugares, hay temas de seguridad de los encuestadores, hay áreas que son complicadas. Mm. Todo eso conlleva que el levantamiento de encuestas se haya hecho más complejo, más difícil Nombró, y más nombró- costoso también por ese lado. claro, nombró como ejemplo el celular, pero también se hace difícil si la consulta le llega a la persona a través, por ejemplo, de un mail por escrito, tampoco la contestan. Bueno, se ha hecho, ¿no? Se ha hecho en el censo, hay una participación por vía web, muy, Ujú. muy importante, creo que fue el Sí, 60%.
Y eso sí, eso ahorra costos, eso es hacia dónde vamos. Pero lo que pasa es que Ujú. todas esas cosas dejan agujeros que hay que complementarlas con visitas y eso es más complicado. Pero sí, no, la tecnología, como usted bien dice, ha cumplido un rol. Mi predecesor se ha encargado de asumirla siempre que se pudo y va a seguir cumpliendo un rol progresivo en todo esto. Baja costos y mejora calidad en algunas cosas. Los formularios web para el censo fueron muy importantes y la cobertura fue bastante amplia. El problema es que lo que queda fuera, lo que no se levanta por vía web, requiere esfuerzos mucho mayores que el formulario web. Pero el formulario web es algo que va a seguir existiendo. Quiero imaginar que el último censo lo ha tenido bastante leído. ¿Lo satisface? No, no estoy hablando de los resultados de las respuestas y a las conclusiones que se llega. Digo, la forma en que se hizo, la profundización de salir a buscar a las personas poco menos que a la mitad del campo para que respondieran. Dice, fue un censo que demoró en tener resultado, pero que nos consta que se intentó de más de una manera de poder llegar al encuestado. ¿Eso lo hace realmente más confiable el resultado final? El censo es fruto. El censo fue muy buen trabajado, pero tuvo una respuesta del 90%. Fue una falta de respuesta de 10%, que no es problema del proceso censal, es que las respuestas empiezan a caer a lo largo y ancho del mundo. Claro, Entonces, claro. la complementación de esa caída en las respuestas es un fenómeno complejo. Yo el censo lo tengo recién empezado a ver, o sea, estamos trabajando tema por tema, y el tema principal desde que yo llegué al país hace 15 días ha sido el tema de la pobreza. Nos estamos dedicando ahora al censo y a un tema de empleo que fue muy controversial en el último periodo preeleccionario, entonces tenemos que dilucidarlo, hubo una discusión de la academia, de los partidos políticos. Entonces, el reenfoque en los temas de corto plazo va a ser el censo, cerrarlo, terminarlo, generar los microdatos, hacerlo accesible, ver el nivel de diseminación que puede tener. Mucho de esto ya está hecho, pero hay que nada más que terminarlo y enfocarnos en el tema de empleo. El hecho de hacer foco individualmente en cada departamento, estudiando la realidad de cada uno, es también una herramienta importante. Y le pregunto por esto, porque estamos nosotros acá en un departamento que ha tenido realmente yo diría, un crecimiento casi que explosivo de cantidad de gente en los últimos años radicándose acá y que ha cambiado su dinámica, ha cambiado su economía, ha cambiado su ocupación de mano de obra y básicamente en el tiempo post pandemia. ¿Es bueno, es recomendable que el INE se encargue del estudio individual de los departamentos? Sí, lo hace. Bueno, el censo es una herramienta importantísima para eso, ¿no? Pero hay índice de precios, hay empleo, todas variables que se hacen a nivel el- la parte de empleo a nivel de departamento y creo que ayudan a determinar la evolución de cada uno de los departamentos, que ha sido, como usted lo dijo, muy desigual. Hay departamentos que han crecido mucho más que otros, ha cambiado la composición del empleo, ha cambiado la composición de los ingresos. Si usted ve las franjas de desocupación, por ejemplo, hay una franja que podríamos decir noroeste, sureste, en líneas diagonales, que Mm. agarra los departamentos del noreste con mayor desocupación y a la medida que nos vamos moviendo desde el noreste al suroeste, van bajando las tasas de desocupación. Se notan, o sea, me refiero, Artigas, Cerro Largo, este, todos los departamentos del litoral con Brasil, de la frontera con Brasil, tienen tasas más altas de desocupación que los que vienen en segunda instancia moviéndose hacia el suroeste, con Colonia, Maldonado, San José, en tasas de menor nivel de desocupación. Sí, la realidad a nivel departamental es una parte de la granularidad que el INE puede aportar y que es fundamental. Se me ocurre que para los intendentes de cada uno de los departamentos, el conocimiento de su departamento, no solo el conocimiento de la foto, sino de la filmación, de la dinámica del departamento, es fundamental. En este relato que hace hay un cambio con el pasado. En el pasado se había ahuecado en el centro del país y se había desarrollado básicamente en todo lo que tiene que ver con la frontera y no solamente con la costa. O sea que aquí hay un cambio de tendencia, digamos, en ese sentido. ¿Puedo interpretarlo así?
me está empujando al límite de conocimiento que hoy por hoy todavía Bueno, no he bueno, me adquirido. estoy apurando. Pido Pero disculpas. Lo que sí, pasa, entiendo que creo que sí, pero no puedo profundizar demasiado en esos temas, ¿sí? no, bien, bien. Creo que Pero la próxima vez que se hablemos nota de esto mi ya voy a estar al tanto. entusiasmo y mi curiosidad por el tema. Así que No, bueno, pero para es muy sana curiosidad y muy bueno, valiosa. claro, venga, hay que Acá conocerlo si de alguien verdad. tiene que aducir falta soy yo, que recién estoy en esto No, y estoy está bien. empezando a verlo y empecé por el lado de la pobreza. Marcelo, quiero Pero bienvenidas las reconocerle. preguntas, ¿eh? Bueno, bien, pero quiero reconocerle que para hacer 15 días que está en el cargo, bastante información nos ha dado y además estamos hablando con alguien que está formando opinión de cómo está el país y lo entendemos claramente. Y además, debutar dándose cuenta que uno de los temas principales, si no el principal, es la pobreza. eh, eh, es un partido difícil para empezar el campeonato, ¿no? Así que bueno, Es, sí, era un tema que lo entiendo. estaba casi terminado, pero no terminado. Y lo Ujú, terminamos y estoy muy orgulloso del equipo. Eh, una cosa interesante a marcar, usted me decía la experiencia de estar afuera, se gestiona muy distinto afuera que aquí. ujú. Aquí voy a hablar de la parte positiva en Sí, este momento. El valor de tener la camiseta puesta es un valor impresionante al momento de gestionar. O sea, seguro. uno le puede pedir cosas a alguien, un compromiso, más allá de lo estrictamente profesional. Debiera ser así, no sé, es idiosincrático y lo aportamos. Hay otros problemas que no nos hacen gestionar algo más complejo que lo que se hace afuera. Uno acá tiene un presupuesto y si usted es un excelente funcionario, me es muy difícil premiarlo. Y si es un mal funcionario, me es muy difícil castigarlo por la vía del uso del presupuesto. De donde yo vengo era mucho más flexible ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es lo malo quizá. Lo bueno, sin lugar a dudas, es el contar con la camiseta. Cuando tuvimos que hacer un esfuerzo excesivo, grande, para sacar este tema de pobreza que venía un poco atrasado, la gente se puso la camiseta, que la tiene siempre puesta, pero hizo uso de eso y sacó a relucir esfuerzos extras para poder cumplir con esta obligación. O sea que sí, hay que acostumbrarse. Yo estoy aprendiendo, reaprendiendo el país. Muy bien, Marcelo. Ha sido realmente una muy buena experiencia esta, la primera de tener esta charla donde la gente nos está escuchando. Me gustaría, si es posible, en un plazo que usted lo marque, poder tener una charla específica sobre el tema pobreza. Sí, Ah, sí, porque cómo no. lo ha mencionado insistentemente y me parece que tenemos que hurgar con mayor profundidad específicamente en ese tema. Así que de repente, dentro de unos días, le pedimos algunos minutos, volvemos a conectarnos. Esta herramienta maravillosa que nos permite hoy el streaming nos da la facilidad de fácilmente poder adecuar nuestros horarios y nuestra comunicación en el lugar que lo podamos encontrar, que a usted le parezca adecuado. Y bueno, estamos empezando un camino que vamos a seguir siendo nosotros quienes estemos permanentemente interesándonos por el trabajo de ustedes, porque me parece que un país serio, sin saber qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene, como recién decía, valor agregado o de repente lo que tiene como una dificultad, tiene que saberlo de la manera más rápida y más específica posible. Así que de ustedes dependemos mucho, porque si no vamos a ser un país que no vamos a encontrar el norte nunca. Sí, a veces, viniendo de afuera hay cosas interesantes, ¿no? Porque uno piensa que la visión de los uruguayos sobre sí mismos a veces es un poco pesimista, o la visión internacional, por lo menos en América Latina, sobre Uruguay es optimista, pero Uruguay es un país que resalta. O sea, Ujú, para mí haber representado a Uruguay en el directorio del Banco Mundial o del BID, implica saber que todos mis colegas consideraban a Uruguay como un país de excelencia. ujú. Y eso no somos tan conscientes a veces, o sea, nos Sí, miran con muchísimo respeto. Este, en América Latina además saben más de Uruguay, ¿no? Pero incluso fuera de América Latina, Uruguay es un país altamente respetado por su institucionalidad, por su democracia muy fuerte, ¿no? O sea, hay índices de democracia que nos ponen a nosotros como el país con la segunda mejor democracia de toda América. Estoy incluyendo a sí. Canadá y a Estados Unidos, ¿no? Y es un Ujú, índice de The Economist, entonces es una revista importante. Pero más allá de los índices, Uruguay en todas las variables que tengan que ver con institucionalidad y con respeto a los derechos es un país muy respetado. Me ha pasado, por ejemplo, de un colega representando a otro país, no lo voy a decir qué país,
pero me dice, nosotros en mi país vemos mucho lo que ustedes hacen y tratamos de copiar todo lo que ustedes hacen. Que alguien le diga eso, un Claro. colega, director de otro país, en el directorio, en ese caso fue en el Banco Interamericano de Desarrollo, lo llena de orgullo, y no es orgullo mío, es el país, son mis conciudadanos que han logrado lo que han logrado. Por eso que digo que tenemos que seguir profundizando, el INE tiene que seguir mejorando y mucho. Bien, quiero destacar también la honestidad intelectual en el momento de reconocer las cosas que se hicieron bien en la gente que estuvo hasta ahora y tratar de, bueno, de mejorar otras, porque en definitiva ni todo puede estar bien ni todo puede estar mal en ninguna gestión. Todos No, sin lugar a tenemos, dudas. Y bueno, tenemos, Puerto, tenemos la buena los medios institucionalidad que para tenemos, hacerlo, ¿no? También muchas veces, ¿no? sí, la buena institucionalidad que tenemos es que nadie viene a reinventar la rueda y nadie viene a Claro. refundar una institución, sino que se alimenta de lo que hizo el colega que se encargó de los 5 años anteriores. Él coincide con algunos puntos de vista, no coincide con otros, pero no es refundacional. No ha habido refundación, ni la va a haber en mi periodo, no lo hubo en el periodo anterior. Construimos sobre lo ya construido por predecesores. Eso habla de una institucionalidad sana. Gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes. Un gusto.